América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y quiero agradecer su fiel sintonía a nombre de la gerente general, la señora América Santiago, y de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, asimismo a todo el equipo de producción de Perú. Hoy miércoles nos encontramos en Cajamarca, en el norte peruano, ¿no? La ciudad de los carnavales. Les invito a que visiten Cajamarca, Perú. Hoy con un gran invitado. Hoy vamos a hablar con el poeta y escritor peruano, cajamarquino, Guillermo Torres Ruiz, ¿no? Docente destacado, quien he tenido yo el honor de ser su alumno, y hoy nos ha seguido una gran entrevista, ¿no? ¿Cómo está, profesor Guillermo? Muy buenas tardes. Un saludo cordial para el programa La Poesía y el Cine. Muy buenas tardes, mi estimado Marreros. Realmente una alegría, una satisfacción estar contigo. Acabo de leer en el periódico una noticia que me ha agradado muchísimo, que próximamente estarás presentando una nueva película en nuestra región, y qué importante es promover la cultura, promover la comunicación social, promover el arte, promover la poesía, promover este espíritu que tú estás haciendo durante largos años, y conozco ese trabajo que haces, y por eso quiero felicitarte en este programa que sacas, La Poesía y el Cine. Soy tu seguidor y he escuchado muy buenos e interesantes programas. Felicitaciones también a Radio Satélite Visión y América y Visión de Chile. Muchas gracias, profesor. Hoy, profesor, vamos a hablar netamente de la poesía. Profesor, quisiéramos para todos nuestros oyentes que nos explicara cuándo se inicia usted en la poesía, quiénes influyen, ¿no? Y cuántos años ya tiene en este arduo trabajo de la poesía. Sí, es una pregunta muy interesante que siempre me la hacen. En primer lugar, aquí en la influencia de mi vida para ser poeta y escritor, tengo que mencionar a mis padres. Mi madre, que le gustaba contarnos y leernos cuentos antes de dormirnos, y que cuando había reuniones de cumpleaños de los familiares, de los tíos, de los abuelos, le gustaba que hablemos o recreemos la fiesta con alguna poesía, con un baile o con un número artístico, ¿no? A pesar de que mi madre no tenía pues estudios superiores, pero una persona que le encantaba leer, y eso es fundamental dentro del proceso de las sociedades. La lectura hace también que la gente sea buenos padres, ¿no? Y a través de las lecturas ellos también aprenden muchísimas cosas. Y mi padre, que en su centro de trabajo, cuando era el día del aniversario institucional, organizaba las gincanas, y los hijos de los trabajadores recreábamos estas gincanas con números artísticos. Allí también yo hacía poesías, empezaba yo a aprender mis poesías. Y mis maestros de primaria, que me motivaron a escribir poesía y cuentos en los concursos, en las composiciones literarias descriptivas que habían en la época de primaria, y luego cuando ya llegué al colegio secundario, a través de los divertidos concursos internos de declamación, de oratoria, de composición, que motivaban anualmente en las fiestas del colegio, pues
nos permitió ir avanzando en la etapa de la adolescencia, donde pues tienes un espíritu de escritor, cuando ya te empieza a calar esa imagen de la emoción por una dama y empiezas a piropear, pero esos piropos que lo hacíamos escribiendo cosas bonitas, no como es el piropo actual que existe, el piropo moderno es diferente. Y entonces ahí aprendíamos a escribir, y cuando llegamos a educación superior, ya a través del aprendizaje de las corrientes literarias, la lectura de las distintas escuelas literarias, pues uno va aprendiendo y va recorriendo otros caminos, ¿no? Y aparte que es importante mencionar a estas tertulias literarias que tenemos permanentemente con los amigos poetas y escritores, narradores, que han ido motivándonos también a seguir creando, a seguir fortaleciendo esta hermosa aventura de crear, recrear y de sacar todo el interno, complementando pues con el mundo externo que a uno le rodea en sus diferentes vertientes, porque la inspiración está en muchísimas fuentes a nuestro alrededor y en los contextos. Profesor, hablemos de esta pandemia que vemos que se va. Hablemos en el mundo poético, ¿cómo enfrentó usted, por ejemplo, la poesía en ese confinamiento? Se dice mucho de que para algunos esta pandemia sería la salvación de la poesía, porque si es cierto, veamos que ha habido un auge increíble, ¿no? En México, en Latinoamérica, los famosos festivales virtuales, y han nacido nuevos noveles en la poesía. ¿Cómo fue para usted la poesía en plena pandemia, profesor? Bueno, ha sido un trabajo permanente y continuo. He estado yo participando en encuentros latinoamericanos. Se aperturó las puertas porque los medios permitieron que haya una fuerza inclusive gratuita para las participaciones en programas que antes costaban o se pagaban, y se abrieron el mundo de la informática para los escritores, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en algunos programas de algunos cultores de la radio, del folclore, del arte, de la música, que hacían sus programas también y que nos invitaban. He participado en algunos festivales internacionales, en Honduras, en Chile, en México, en Ecuador, virtualmente, y también desde Perú hemos hecho congresos internacionales que han sido fabulosos e interesantes y que indudablemente ha despertado el mundo de la imaginación, y como dices, hay mucha poesía fresca, joven. En nuestra misma región hemos encontrado respuestas interesantes de jóvenes que vamos descubriendo al invitarles a participar de estos trabajos, y a nivel internacional también los festivales han sido permanentes, frecuentes. Nos ha permitido pues aperturar un poco esa cadena de relación que hay con los escritores a nivel internacional a través del Orbe, ¿no? Y yo pertenezco también a algunas asociaciones y entonces hemos estado en contacto con ellos también para hacer algunas reuniones literarias en las noches. Como había los canales abiertos de internet, pues se ha hecho bastante trabajo, ¿no? Ha permitido que también haya propuestas, que haya también esa motivación a muchos maestros de diferentes países latinoamericanos, porque nos han invitado para hacer talleres, para hacer ponencias. Hemos hecho algunos talleres también con los niños de diferentes escuelas, de Ecuador, de Colombia, de Cajamarca, a nivel nacional aquí en nuestro Perú. Entonces sí, ha habido una apertura importante. No ha sido la salvación, porque la poesía nunca va a morir, siempre va a estar presente y permanente. Y ahora sí se está internalizando un poco más, se está conociendo un poco más a través de estos medios del internet. Algunos no lo aprovechamos, no lo aprovechamos porque yo debería estar con todo mi trabajo en el internet. Tengo alguna parte por allí, pero hay algunos amigos que sí han aprovechado muy bien estos medios y que están bien ubicados a nivel internacional porque lo conocen todo su trabajo, ¿no? Bien, profesor, en esta parte del programa vamos a escuchar uno de los grandes poemas de nuestro invitado de hoy, mi maestro Guillermo Manuel Torres Ruiz. Pero cada poesía que yo hago tiene una temática, y yo quiero leer uno de los temas de Pétalos de Alborada, porque tengo distinta clase de poesía, que es poesía infantil, que publiqué Pétalos de Alborada últimamente, y que hay un poema que se llama Los juguetes de mi infancia, y cada poesía yo lo creo con fuentes, ¿no? Los juguetes de mi infancia, recordando un poco a la casa familiar, a la casa paterna, que mi padre tenía la buena costumbre de que éramos 8 hermanos, ¿no? Y nos regalaban los juguetes o nos regalaban los tíos. Y bueno, uno niño a veces que le gusta desarmar las cosas y para arreglarlas ya no puede, y a veces se quedan por allí partes de los juguetes, ¿no? Entonces mi padre recogía esas partes de sus juguetes y algunos juguetes viejos y los guardaba en un baúl.
y ya pasaron muchos años y de pronto pues llego a la casa ya que había salido de profesional, me fui a trabajar lejos de Cajamarca y subo a las terrazas son altillos donde guardan pues los trastos antiguos, los padres, y allí abro el baúl, y era un baúl lleno de juguetes, de los juguetes de mi hermano, de nuestros juguetes de pequeños. Entonces se me ocurrió hacer esa poesía que ojalá les agrade, que se llama Los juguetes de mi infancia. 1000 juguetes encontré en un magnífico armario, un búho que ilustré y una gorra de corsario, un monito de cuerda, un hermoso camión, pelotitas color marfil y raquetas de ping-pong, soldados de difícil forma del color de mi bandera, microbuses de acero y muchas casas con bañera, muñequitos de peluche, perritos medianos y pequeños, una caja de canicas y trompitos arequipeños. Me emocioné con el rompecabezas y las llaves de mi casa vieja, también con las piezas de ajedrez y los tantos cuentos de Calleja. Encontré mi mandil de letras con que aprendí a leer y escribir, y ¡oh alegría! Descubrí 2 patinetas con una gitana que adivina el porvenir. Mi guitarra aún sonaba junto al silbato de lata, y mis payasos de circo me recordaron mi cajita de hojalata. Tanto me divertí, jugando con tanta ansia, las horas muy pronto pasaron con tantos juegos de mi infancia. Verdad que es un lujo tener acá al profesor Guillermo Manuel Torres Ruiz. Hermosísima esta poesía, lo que acaban de escuchar. Profesor, hablemos de la poesía en Cajamarca. Bueno, Cajamarca es una tierra proclive para escribir poesía porque tiene fuentes de inspiración maravillosas. Y lo digo con realismo porque cuando yo me alejé de Cajamarca, trabajé 12 años en Lima, y bueno, yo tenía que irme a recorrer lugares para fuentes de inspiración, porque en Lima son edificios, solamente cemento, entonces escribes de los fierros, del cemento, de los parques que puedes encontrar allí, estás frente a tu ventana en el 4º o 5º piso y el único, la única imagen que ves son maceteros que hay en los edificios. Entonces tenía que salir a Chosica, tenía que salir a otros lugares para recrear la vista, porque es importante el punto de vista también para el escritor como fuente fundamental. Los contextos son maravillosos. Y claro, hay muchos contextos que en la costa puedes trabajar, ¿no? Te vas al mar, en el mar. Yo tengo un libro que es justamente Velero Contracorriente, que es escrito todo en el mar, en los muelles, mirando muelles y pasajes del mar y noches y tardes, ¿no? Allí frente al mar. Entonces me sirvió de fuente que este libro que escribí, Velero Contracorriente, lo terminé en la bahía de Caracas, en el Ecuador, cuando me invitaron a un evento, un mar maravilloso allí, ¿no? Que se une, donde se une el río Chone con el mar, es interesantísimo. Pero entonces Cajamarca es una tierra proclive que tiene fuentes de inspiración, porque yo regreso a Cajamarca y una alegría porque encontraba pues muchas fuentes, ¿no? El mundo cosmológico, bucólico, campestre, pastoril, el ir al contacto con la gente del campo, de la zona rural, el escuchar su variedad lingüística, todo es una riqueza importante que inclusive dentro del aspecto lingüístico la fonética juega un papel fundamental para el escritor y empieza a simbolizar y a vivenciar esa realidad a través de las palabras, porque es importante escoger en forma precisa pues las palabras para decir lo que uno piensa, quiere, desea o siente y de esa manera transmitir sueños, conceptos, deseos, afectos que el hombre aflora como una necesidad espiritual y psíquica, y que eso lo encuentra pues en las fuentes de inspiración, y que éstas se traducen pues en distintos tipos de construcciones verbales que con fines expresivos, pragmáticos, pues se distinguen de los modos de hablar, de los modos de escribir habituales, transformándose en figuras literarias cuando sabemos utilizarlas adecuadamente. Entonces yo encontraba una catarata y escribía de esa catarata, ¿no? Entonces mi mundo de la poesía ha sido diferente, y eso veo también en los jóvenes, y Cajamarca se caracteriza por eso, porque tiene fuentes de inspiración. Entonces yo en los concursos que voy a participar como jurado veo que hay una ascendencia, ¿no? En estos últimos años había un concurso de vanguardia literaria en donde han ganado gente joven en la poesía, en la novela, en
en el teatro, en el ensayo, y producto de esa ganancia de estos concursos de vanguardia, estamos viendo ahora que hay otros jóvenes que están encumbrándose y que ya están saliendo ya fuera de la región, están a nivel nacional ubicados, y más aún fuera del Perú, ¿no? Entonces, eso es importante. Últimamente he presentado un libro de un ensayista, un filósofo, Carlos Reyes, que es extraordinario en cuanto a que ha vuelto a reeditar los libros de Tom Iberico, que es uno de nuestros filósofos importantes en nuestro medio, cuando desarrolla los ensayos de la poesía y el paisaje. Este filósofo lo hace tan extraordinariamente. Hoy está estudiando un posgrado por el Ecuador y haciendo vivencias de lo que es la poesía filosófica de nuestro Perú, allá en esa zona, ¿no? Entonces hay una ascendencia, hay jóvenes que tienen un tipo especial de escribir, lo hemos encontrado en estos nuevos concursos que están desarrollándose, y hay un despertar también. Y yo siempre hago un llamado a los docentes de mi región para que les motiven a los jóvenes con estrategias, con formas de escribir, con sus concursos internos, con sus lecturas de poesía, no solamente regional, sino nacional e internacional, que lean pues a los franceses, que recreen su poesía con poesía argentina, con poesía colombiana, con poesía chilena, con poesía ecuatoriana y de nuestra Latinoamérica, que tiene pues una vasta producción literaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo digo que en estos últimos tiempos hay jóvenes que tienen mucho interés en la poesía, en la narrativa, y que con los nuevos medios de comunicación que hay, tienen lecturas de todo tipo para que recreen más sus fuentes todavía, y creen muchas cosas nuevas con la tecnología, porque es lo que está de moda actualmente. Ellos están metidos en la tecnología. El nuevo mundo de la informática para los niños, para los jóvenes, es extraordinario, y ya los que pasamos de moda, los adultos, no vamos a poder ponernos al día con ellos porque ellos están en su hábitat. Nosotros ya pasamos, no hemos tenido esa oportunidad que ellos tienen. Son los niños cibernéticos, los jóvenes cibernéticos, que ahora hacen sus creaciones también a través de las computadoras extraordinarias, con sus imágenes, con sus dibujos. Entonces va a haber nuevas novedades. Y los maestros de literatura, los maestros de comunicación tienen que motivar de todos los países, no solamente de mi país, de mi región, sino de todos los países, y como están haciendo dentro de sus planes lectores, ¿no? El trabajar permanentemente con una serie de estrategias y con una serie de libros también de sus regiones, de su mundo de contexto, que eso es fundamental para meter en el proceso de la comunicación al niño en cuanto al mundo de la lectura. Profesor, dijo algo muy importante, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Hablemos hoy un tema que es mundial, ¿no? La crisis lector, ¿no? Si bien es cierto que tenemos la tecnología, las redes, pero la gente lee cantidad, pero no lee calidad. ¿Cómo lo enfoca usted, profesor, esta gran crisis lector que la gente ya no lee? Bueno, esta crisis ha sido justamente porque no se ha sabido canalizar una verdadera tutoría en la orientación tecnológica. Tendría que haber una visión de la tutoría en la orientación tecnológica, porque hay cosas muy riquísimas y agradables para el manejo de la tecnología y se hace un mundo sano, pero como no ha habido direccionalidad, hay una serie de vicios, de crack, de una serie de aspectos de distorsión de la tecnología. Entonces tal vez ha cambiado un poco la orientación educativa que se le ha querido dar, y en esta pandemia ha tratado de direccionar un poco al aspecto del campo educativo, y se ha abierto, digamos, la serie de campos para ver dónde se está fallando en la tecnología, ¿no? Y entonces, yo pienso de que si bien es cierto, la tecnología va a ir avanzando porque es una revolución y no podemos pararla, pero yo estoy convencido de que tampoco podemos perder los grandes valores de nuestra sociedad, porque si te apegas a la máquina no vas a construir esos valores que quisieras. El niño tiene que tener una orientación tutorial permanente y continua, y a través de la orientación del libro físico tú puedes lograr. Muchos maestros hacen sus libros físicos sobre valores, inclusive en poesía, en cuento. Es interesante, ¿no? Yo he hecho justamente un libro con una ronda de espigas que tiene relación con los valores, y los niños se recrean, inclusive se recrean contándolo y dramatizando esos cuentos. Y entonces, en esta experimentación que hago, yo pienso que no se debe perder el mundo del libro físico. Para mí no va a desaparecer, soy un convencido de ello, sigo publicando por ello.
Y si bien es cierto, la poesía es poco vendible, es una realidad, hay algunos que hacen poesía para ser comercial, yo no lo hago así, sino que lo hago con fines educativos, pero que es importante despertar, que el mundo físico no desaparezca. Yo trabajo con algunos talleres, con algunos niños, y les hago inclusive que hagan sus propios libros, ¿no? Que lo ilustren ellos mismos, que hagan con material reciclable sus propios libros, para que se vayan viendo que es tan sencillo hacer un libro y que puedan editar sus propios libros, por ahí motivándoles, ¿no? Aquí yo enseño en educación superior, y a los jóvenes, cada vez que yo les enseño algunos talleres de comunicación, en el curso, en el área que me toca artística, terminamos con un libro, ¿no? Que sea de cuento, que sea de guiones de teatro, o que sea de poesía. Entonces, esto es importante, despertar un poco en cada uno de ellos, de que es necesario que nosotros no seamos conformistas y que solamente estemos apegados al celular, porque hoy el niño está pegado al celular, al internet, al mundo de la informática. También hay que valorar lo que tenemos. El libro físico para mí no va a desaparecer, de tal manera de que las ilustraciones y todo eso en un museo de lectura, por ejemplo, son impactantes para los niños. Acá hicimos una experiencia interesante en la municipalidad, que ahora solamente ha quedado un mundo pequeño que es de libros infantiles, porque ahí hay un pequeño museo de libros infantil para el niño, donde se van los niños de educación inicial a trabajar, a ver, a escuchar música, a escuchar cuentos, y eso motiva, ¿no? Pero cuando ve un libro con ilustraciones, el niño, sus ojitos brillan cuando ven los dibujos grandes, la figura que le gusta. Entonces yo tuve una experiencia bonita que hice con mis jóvenes en un taller en el campo, en una casa de un amigo campesino, en donde nos dijo: acá a mi casa le puedo prestar para que haga su museo de lectura, en la semana que trabajamos allí en unos talleres con los jóvenes. Y lo primero que hicimos era, en la puerta, un gran dibujo con una boca de un carnero, y adentro habíamos puesto llevado en cartulinas poesías, cuentos grandes, ilustrados, entonces libros de todo tipo que desparramamos dentro de la casita del cuarto que nos había dado el Señor, con alfombras, con bayetas, y ahí poníamos los libros, poníamos música, y los niños pequeños se tiraban de barriguita, abrían esas ilustraciones, y otros niños se sentaban y escuchaban su música o las poesías que habíamos llevado y los cuentos grabados. Es un mundo de despertar la imaginación del niño, y no va a desaparecer el aspecto físico, la transmisión de estos mensajes de la literatura, porque indudablemente todas las sociedades tienen que tener respuestas a este tipo de cultura, porque toda sociedad necesita producir bienes para subsistir y fijar su estatus en la cadena de relación social, pero a la vez debe poseer una estructura que le permita la construcción y el fortalecimiento de los bienes espirituales sociales, que le han de dar identidad y por lo tanto valor a su historia, a la tradición y a la cultura. Y dentro de esos bienes sociales espirituales se halla la literatura, que aporta una visión única e intransferible del escritor, una manera de concebir y valorar el mundo y las cosas, y construir un proceso literario en una sociedad cuyos elementos responsables de su desarrollo no tienen en cuenta las manifestaciones culturales. Es una acción que le otorga mayor valor al escritor, quien asume de una manera personal la visión social y concretiza el reto de comunicación masiva y la proyección de una homogeneización fomentada por los grandes consorcios económicos. Influye mucho también todos esos aspectos en la visión del escritor. Mira, profesor, qué linda explicación que nos ha dado. Yo comparto, que convencido que jamás va a desaparecer la parte física. Profesor, sería en esta parte del programa nuevamente pedirle que por favor nos comparta otro de sus poemas, antes de hablar de sus publicaciones, que son extensas, y queremos que nuestro público se recree escuchando uno de los grandes poemas. Nuestro invitado de hoy, el profesor, maestro, poeta y escritor peruano, Guillermo Manuel Torres Ruiz. Profesor, ¿qué nos va a leer ahora? Sí, yo les voy a leer Cabalgata de mi libro Lenguaje de los Espejos. Indudablemente, como tú dices, mi producción es vasta. Tengo 20 libros publicados, tengo 17 libros de poesía, tengo 2 libros de narrativa. Y uno de estos libros que escribí, Lenguaje de los Espejos, hay un poema que también tiene toda una historia, que es dedicado pues a la musa de inspiración, ¿no? A mi esposa, que Qué lindo. se llama Cabalgata.
Y empieza con una epígrafe, dice: cada noche el vuelo del zancudo me anuncia el desvelo. Cabalgata. Junté mis brazos destrozados y perdidos por las 4 esquinas de la noche, sin que el viento aleteara sus nacaradas alas en el azul celeste de tus ojos de cielo. Me despedí justo a la hora de las siluetas doradas, en el mismo instante del silencio, sin crepúsculos, cuando mi clarín hecho incendio de melodías y notas sangrientas fue humo del cosmos y polvo de luceros. Viajé a puro yanque, tocando zampoña en las costillas de un insecto. Fue mi caja las alas de la libélula y mi sombrero una corona de espinas hecha por un gorrión. Y me acerqué quebrado, con tu imagen en el recuerdo me vine. Me acerqué convertido en añicos, hecho de harapos, nadando en las ráfagas del tiempo, viajando con mi cargamento de muerte, bailando sobre el círculo de los astros, y junté mi cuerpo con todos mis ensueños, con todo mi ser. Me encontré en el camino nuevo, al inicio de mi pueblo, y estoy arriando las palabras en el monte verde oscuro, mirando tu nombre en el abecedario entre tanta lluvia, con el puño más alto de mi barrio, en donde nació nuestro cariño y creció la libertad. Qué hermoso, profesor, de verdad. Es todo un lujo tener acá a nuestro invitado de hoy, el maestro Guillermo Torres Ruiz, ¿no? Desde que yo he sido alumno de profesor durante mi carrera como en la docencia de la formación, y hemos podido disfrutar aquellas noches de verbenas literarias que se hacía por ese entonces y ver escuchar esta hermosa poesía en la voz del profesor Guillermo. Profesor, hablemos un poco de la publicación literaria. ¿Cuándo nace Velero Contracorriente? ¿Por qué el título de Velero Contracorriente? Sí, este es un libro querido para mí porque indudablemente me costó tiempo realizar. Hay mucha gente que se desespera en sacar un libro y trabaja rápido, ¿no? Y tiene seguramente muchas facilidades, pero yo me demoro tiempo porque primero hago el borrador, de allí hago las correcciones, dejo que descanse, repose un poco y después volvemos a repasar un poco. Y claro, no destruyo todo lo que tengo porque hay algunas cosas que uno se da cuenta de que de repente están de más, pero sí lo mejoramos. Y entonces Velero Contracorriente es una primera edición que sale en el 2016, lo empecé a trabajar desde el 2013, después de 3 años salió y lo envié a un concurso y entonces tiene un premio nacional, Velero Contracorriente. Y lo dedico pues a los tantos viajeros que llevan en sus veleros un cargamento de palabras a través de la memoria y el mar, porque es hecho justamente en el mar, ¿no? Casi todos estos poemas, como decía María Dolores Reyes Herrera, que hace la presentación de Velero Contracorriente, que es mexicana, de Veracruz, dice: una metáfora, una oda a la vida se encuentra en este velero que navega contracorriente. Guillermo Manuel nos conduce en este viaje marino por recovecos del Turquí. Entonces la nave personificada sufre en la travesía y nos trae imágenes desoladas, donde se aprecia en su lenguaje literario las acciones con los 5 sentidos, y con ello él logra que podemos sentir la brisa, mirar las naves pesqueras, surgir de una lejanía, deleitarnos con las salinas escarchas, lamiendo la playa, y en su lírica hasta el oído se deleita. Entonces, aquí hay muchas cosas interesantes que hablan los que hacen esta presentación, como don Carlos Ernesto Cabrera Miranda también, que él es finalista del 10º Bienal del Cuento Premio Copé, claro, y que también hace mucha poesía, ganador internacional en México, ¿no? Entonces este libro tiene aspectos como la memoria del mar, la cual son hebras de tiempo que se acitalan en la memoria, y que cada vez que se ha ido construyendo un poema he ido yo visitando algunos puertos en el mar, ¿no? Y de cada observación siempre he descubierto mensajes interesantes, ¿no? Entonces, aparte de esta parte de Memoria del Mar, está Muelle de Recuerdos, que también son poemas relacionados con las palabras hacia el mar. Por ejemplo, quiero leer... Encantado, profesor. Quiero leer de Memoria del Mar, el poema 40, que dice:
Al fin he llegado a visitar el mar, y está hecho de tantas lágrimas, con largos sonidos de tiempo, con grandes alas como las aves, para poder arrastrar el agua hasta las orillas. He contemplado las tantas barcarolas, los cientos de veleros, las grandes embarcaciones, y todas parecen hechas de papel tisú, con hermosos pinceles a color, un cuadro de pintura que enloquece. Los fuertes guerreros arrastran sus redes cargadas de alimento, los grandes remeros que no se dejan vencer por la angustia, en el fragor de la lucha con las aguas, ríen y cantan su triunfo. Es que han logrado dominar el mar, venciendo sus olas y tormentas. He visitado el mar y me ha ensombrecido su inmensidad, su azul infinito. Sus habitantes marinos han disfrutado con mi presencia. Al fin el mar ha escuchado mis palabras, ha comprendido mi poesía, ha disfrutado de mi suspiro, me ha saludado con su voz ronca, ha estacionado su mejor velero y me ha invitado a conocer su profundo corazón. Profesor, hablemos un poquito de la poesía y el cine, ¿no? Antes de que vayamos con la opinión de nuestro invitado de hoy, quiero hacer una cordial invitación para el 9 de diciembre, Panamá. Panamá, atención, llega la película de Héctor Marreros, Entre el amor y el dolor, que está basado en la novela del mismo título de la mexicana Julia Pineda Peña. Un saludo para Julia. Y este 9 llega en calidad de estreno para Panamá. Y este 17 llega en Roma, estamos en el Consulado de Roma, con la película Sumay, de la escritora peruana Elizabeth Rodríguez, que radica allá en Barcelona. Así que quedan invitados este 17 a las 16 horas de Italia. Bien, profesor, hablemos un poquito de la fusión, cómo se viene fusionando hoy en día el cine con la poesía. Creemos que el cine debe ser una herramienta de apoyo a la educación, debido a la crisis lector, que de repente ya los nuevos jóvenes ya no leen la poesía ni los libros, y está de moda la narrativa corta, pero el cine quiere ser un plan lector, ¿no? A través del cine llevarlo a la pantalla, plasmar un poema, plasmar diferentes obras para acercar al lector. ¿Cuál es la opinión de Guillermo Torres sobre la fusión, de que la poesía se venga fusionando con el cine? Siempre ha estado presente la poesía, la narrativa en el cine. Hay películas interesantísimas, La Sociedad de los Poetas Muertos, por ejemplo. Hay una serie de temáticas educativas que yo le doy a mis jóvenes porque encontramos alguna problemática en algún tema y descubrimos películas, por ejemplo, que nos ayudan muchísimo a hacer el análisis y a contrastar aspectos que tienen relación con el surrealismo, a contrastar aspectos que tienen en relación con el realismo, con el mundo mágico, cosmogónico, y el cine lo tiene. Entonces también allí es una herramienta importante. El cine es el arte mayor de todas las artes, donde se integran todos los géneros, ¿no? De tal manera de que llevar la poesía al cine es fundamental, es concretizar hechos de conocimiento también para la educación en el aspecto del mundo de la comunicación, de la literatura que tiene su propia síntesis en las regiones, con su propio mundo, con sus propias palabras, y que cada una de las regiones pues tiene una serie de elementos fundamentales en el cine, ¿no? Yo a veces me gusta ver películas antiguas, mexicanas, que me hacen recordar mi niñez, y veo un mundo extraordinario, del mundo mágico de ese inicio del cine, con una maravilla increíble, ¿no? Actualmente ha mejorado bastante por el mundo tecnológico, pero ese trabajo que hacían antiguamente nuestros cineastas ha sido extraordinario. Muy respetable. ¿no? Y vemos pues que demoraban años en construir una película, ¿no? Hoy se hace muy rapidísimo por los medios tecnológicos, que han avanzado enormemente, pero como ellos con detalles y todo, pues esas poesías, esas películas no pasan de moda. Nunca. Y también ahí hay plasmación de imágenes, de figuras literarias y todo dentro de ese mundo, hasta en el mundo mágico del cine construido con imágenes solamente, donde se ve aspectos semióticos, donde se ve aspectos de símbolos. Eso es importante, ¿no? Y yo creo que es necesario educar en ese trabajo también, llevando la literatura al cine, como muchas novelas se han llevado al cine, de muchos de nuestros escritores peruanos, de muchos de nuestros escritores latinoamericanos, ¿no? Y eso es interesante. Entonces significa pues el fusionar
de una manera adecuada también en la literatura, en este mundo mágico del cine, para que nuestros jóvenes, que son las nuevas generaciones o los niños, sepan analizar, recrearse también con este mundo de la ficción, de poética a través del cine. Profesor, hablemos de esta nueva publicación suya, como presagio de cenizas, ¿no? Ya estamos casi llegando a la parte final del programa y estamos con nuestro invitado de hoy, de honor, de lujo, el profesor Guillermo Torres. Sí, como presagio de cenizas es un trabajo dedicado a un poeta conocido también por nosotros. Este libro de Como presagio de cenizas tiene un segundo puesto en el tercer concurso nacional de poesía Panorama Cajamarquino, que fue un homenaje a don Ibáñez Rosasa, ¿no? Un gran personaje que tuvimos en nuestro medio, en Cajamarca. Indudablemente don Manuel Ibáñez Rosasa no fue cajamarquino, pero él estuvo en Cajamarca en la universidad enseñando. Después que nació en Lima, se fue a estudiar a Trujillo, en Trujillo estudió en la Universidad de Trujillo y vino a Cajamarca a ejercer su profesión, su carrera de maestro de lengua y literatura. Y él pues ha dejado muchas huellas interesantes, porque don Manuelito nos dejó casi toda su producción hecho a Cajamarca, ¿no? Hubo muchas revistas, muchos libros que sacó él a nivel de Cajamarca, todo dedicado al pueblo de Cajamarca. Cerca de 20 años trabajó en la universidad y toda su creación literaria, que publica desde 1988, Sonetos sobre la mesa, que es poesía de Cajamarca, Comidas como el caldo verde, que nos habla ahí, título de uno de sus poemas en este libro. Sin duda, Ibáñez Rosasa desarrolló en Cajamarca trabajos simbólicos, trabajos de poesía. Cotidiano es el viento, la nueva emoción, el remantario y otros artefactos, la celebración del ají, paloma sobre el tejado, y bueno, muchos trabajos. Entonces de él quiero leer este libro, de este libro, el poema Como un relincho, que es dedicado a él, ¿no? Todo el libro es dedicado a él, por supuesto, ¿no? Pero el inicio es como un relincho. Hoy le duele el alma como nunca, lo oprime la angustia entre flores, su sombra tendida en la distancia, con sus 3 clavos transparentes le miran a reojo. El amor llora entre el humo de sus manos, se asombra de la cortedad de la vida, le acribilla llanto con su mordaz cinismo, se contempla solo y se achica. Le ciega el mundo con su perfil cambiante y el mar le estrella en su corriente. Sube y baja la marea haciéndole naufragar. La mirada sirve un vaso de agua a la sonrisa. La lumbre hecha ceniza corrige la ruta del fuego. La circunstancia se revela al encuentro feliz. Huyen los sonidos como sables entre el rayo. Las voces se marchitan negando su verdad. Su mente se pierde en la inmensidad del horizonte y la razón construye otros caminos. Quizá el tiempo encuentre la fórmula de la tarde, o la muerte eleve su plegaria a la vida. Quizá la mañana ya no le deje respirar, o la blanca Navidad sea su castigo. Quizá las horas le nieguen su protección y el barro reconstruya su cuerpo. Quizá sus ojos ya no digan aquí estoy para adorarte. Quizá sus brazos ya no soporten los maderos de su destino, pero la lleva hondo como una eterna procesión divina. Se aleja paso a paso y su ilusión se hace lágrima, se retira del paisaje serrano entre espigas amarillas, desplazando su dicha por espinas. Le maltrata la hediondez del dinero y se consume en asombro, le consterna el entendimiento y la sangre le golpea contra la lluvia. Solo consigue ver la noche, escuchar el silencio y reír a la tristeza. Profesor, ¿verdad? Muchísimas gracias. Profesor, ya antes de despedirnos ya del programa, quisiéramos que por favor, tenemos acá el disfraz y el aficionado. Profesor, ¿nos puede hablar un poquito y dar como despedida a este programa de lujo de hoy miércoles, ¿no? Con el invitado de hoy, el escritor, poeta y docente peruano, Guillermo Manuel Torres Ruiz.
Sí, muchísimas gracias, Héctor. Ha sido realmente una entrevista de lujo también para mí y una alegría el compartir contigo esta tarde en tu programa. Sí, he terminado recién un libro de cuentos que tiene minificción, que es Círculo de Memorias, y que dentro de esa minificción pues hay narrativa corta, ¿no? Narrativa corta. Y aquí tengo 2 minificciones que voy a recrearte esta tarde. Cada minificción tiene también su historia. Yo vivo en un condominio, un departamento, y entonces en este departamento había una fiesta de carnaval en todo el edificio, y de pronto escuchamos un grito en uno de los departamentos, todos corrimos a ver qué sucedía. Entonces de eso trata el cuento, el disfraz se llama. Era la fiesta de carnaval. El clamor desgarrador de Graciela Piamonte del Valle se escuchó en todo el edificio. Los vecinos de los pisos cercanos corrieron a ver lo sucedido. Cuando Graciela abrió la puerta de su departamento, observó que del espejo de su sala se desprendió una horrible sombra. Su cuerpo se tensionó y con un terrible susto gritó. Su alarido se internalizó como un cuchillo en el alma de los que vivían cerca de ella. Cuando los vecinos entraron en su habitación, al ver la puerta semiabierta, encontraron a Graciela temblando de rodillas en el suelo. Todos empezaron a reír al verla disfrazada. Al escuchar que le llamaban por su nombre, volvió en sí y se dio cuenta que no había nada en el espejo, solo su imagen de hechicera. Empezó a reír a carcajadas junto con los demás. Había sido su propia sombra. El disfraz. Y ahora el aficionado, ¿no? Que esto también lo observé en una corrida de toros de aficionados, como hay en los pueblos cercanos a nuestra ciudad, y yo fui en una oportunidad a una fiesta patronal, ingresé y habían aficionados que ingresaban a torear con el toro como si fueran grandes toreros, ¿no? Entonces esto le ocurrió a un aficionado, y por eso lo que observo lo escribí de esta manera, se llama El aficionado. La gran corrida estaba en su apogeo. ¡Torero, torero!, se escuchaba en el coso circular. La multitud había llegado al clímax y el aficionado, una muletilla, una verónica, una media vuelta, y se plantó frente a frente entre los cuernos del toro. Gitano, el gran toro de la tarde, embistió, y el jinete negro, tal como se hacía llamar por el aficionado, voló por los aires, se dobló y cayó en el palco principal. Todos aplaudieron con emoción, y él se despidió de la tauromaquia entre banderillas del hospital y carpinteros que le hacen muletas de madera cada año. Verdad que ha sido un gusto, un honor, profesor, estar en este programa con usted. Conversábamos con el poeta y escritor peruano Guillermo Torres Ruiz. Profesor, sus palabras finales hacia el programa La Poesía y el Cine de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile. Sí, bueno, en los medios de comunicación son cortos los tiempos. Yo quisiera terminar con un mensaje para los jóvenes, ¿no? Es un derecho y una obligación restaurar la memoria y reclamar un futuro para una juventud que necesita reconocerse y ser reconocida. Tal vez no sepamos cuál es el camino, tal vez no sepamos saber cómo van a llegar o a dónde van a llegar o antes a dónde están, pero sabemos que tenemos que caminar firmes y que debemos también transitar con los jóvenes, hacerles gente buena, instruirlos, ser tolerantes también para que sepan juzgar las palabras no solamente de los adultos, sino sus propias palabras, su intención, más que por la manera de haber sido capaces de expresarse. Y mientras tanto les puedo decir que los escritores no podemos dejar de escribir, que la música no puede expresar sus sonidos, que no debemos alejarnos de alzar la voz, que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en una normalidad capaz de
de volver de piedra nuestros corazones, tenemos que sensibilizar. Y la literatura, la poesía, la narrativa, el cine sensibiliza, proyecta cultura, y eso tenemos que hacer permanentemente en las sociedades. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Torres. Bueno, esto ha sido todo por hoy, estimados oyentes. Conmigo será hasta el próximo miércoles, que vengo con un gran invitado. No bajen la guardia, oren mucho, y gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, a nombre de la gerente general, la señora América Santiago, y de todo el equipo de producción, y conmigo será hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.